Vídeo 3 del tema 11. La coordinación nerviosa, segunda parte. Hola, vamos con el tercer vídeo del tema 11 de vuestro temario, que en este caso va sobre los sistemas nerviosos en animales. Estamos viendo la función de relación en animales. Hemos visto el sistema de coordinación nerviosa, la primera parte, y ahora vemos el sistema de coordinación nerviosa, segunda parte, con los sistemas nerviosos en animales. Vamos a ver unos esquemitas muy simples de cómo pueden ser estos sistemas nerviosos, así a muy grandes rasgos, desde los animales más simples, como son los poríferos o nidarios, hasta los mamíferos, hasta nosotros mismos. Puede ser sistemas súper simples, donde el estímulo es captado y las células que captan el estímulo, se pueden llamar neuronas, están directamente en contacto con el efector. Entonces el estímulo produce directamente la respuesta. Puede haber en medio neuronas, una serie de neuronas entre el estímulo y las respuestas, lo que sería la neurona aferente y la neurona eferente, pero seguimos en animales sin un sistema central, es decir, sin un sistema modulador, sin un sistema que integre y analice la información. El estímulo provoca la respuesta. Aquí está en línea, pero puede ser en red, como en los nidarios, en las medusas. O ya más complejo, como en la mayoría de los animales, pues tenemos una serie de células que captan los estímulos. Esta serie de células pasan la información a neuronas que interaccionan entre sí. Hay una serie de neuronas aferentes, pero como vemos no van directamente, y llegan a lo que se llaman centros moduladores, que pueden ser centros más simples, como son los ganglios de los insectos o de la mayoría de los invertebrados, que son agrupaciones de neuronas donde la información se analiza y se elabora una respuesta que llega por neuronas eferentes hasta los órganos efectores. O estos centros moduladores pueden ser tan complejos como nuestro sistema nervioso central, nuestro encéfalo y médula espinal, donde se elaboran las respuestas de una complejidad enorme, ¿no? Bueno, pues sí podemos ver tres estadios de cómo los sistemas nerviosos en animales han podido evolucionar y que actualmente existen en diferentes animales. Bueno, en la página 361 tenéis los sistemas nerviosos de invertebrados. Bueno, esto, como todo lo que llevamos dado de los diferentes aparatos y sistemas, lo leéis, no entra para el examen, pero sí entrará para cuestionarios y las tareas. A partir de la página siguiente, de la página 362, pues tenemos los sistemas nerviosos en vertebrados. Nosotros vamos a ver el sistema nervioso humano como ejemplo de sistema nervioso de vertebrados. Y al final pues le dedicaremos unas palabras a ver cómo ha ido evolucionando. El sistema nervioso está compuesto de un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por lo que se llama el encéfalo, que literalmente significa dentro de la cabeza, y la médula espinal. Se llama sistema nervioso central no porque esté en el centro, sino porque es donde se centraliza toda la recogida de información y la elaboración de respuestas. El sistema nervioso periférico, constituido por los nervios, que pueden ser craneales o raquídeos, depende de dónde partan, ahora lo veremos, y lo que se llaman los ganglios periféricos, que no hay que confundir con los ganglios linfáticos. Un ganglio nervioso es una agrupación de neuronas, donde se establece un cierto tratamiento de la información que llegue y se elaboran ciertas respuestas sencillas. Además, desde el punto de vista funcional, que no anatómico, que sería lo de nervios craneales y nervios raquídeos, desde un punto de vista funcional, el sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso autónomo, es decir, que funciona por sí solo, y el sistema nervioso somático,
que recoge los estímulos externos y lleva las respuestas voluntarias. Bueno, seguimos. El sistema nervioso central, hemos visto que es el encéfalo y la médula espinal. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una ampliación de la médula, aunque ahora la veremos con más detalle, que va por dentro de la columna vertebral, y el encéfalo, pues que tiene tres partes. Ahora también lo veremos con más detalle: el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, y que está la parte del cerebro en humano está como plegada, formando las circunvoluciones y las cisuras. Bueno, vamos a empezar por el encéfalo. Dice, es la parte principal del sistema nervioso central. En los vertebrados y especialmente en nuestra especie, el Homo sapiens, alcanza un desarrollo y una importancia fundamental para la vida. El encéfalo controla los demás órganos, nos permite tener memoria, aprender y en nuestra especie tener sentimientos. Todos ellos nos ha posibilitado ser la especie dominante en nuestro mundo. ¿Vale? Nos permite también tener conciencia de nosotros mismos, cosa que no se sabe si el resto de animales tienen. Desde luego no en la medida que tenemos nosotros. Tener conciencia de nuestra historia, de lo que somos desde que tenemos conocimiento, por decirlo así, todos los días. ¿De acuerdo? Dada su importancia, está recubierto por el cráneo, que como seguramente habrás comprobado más de una vez, es una parte muy resistente de nuestro cuerpo, tal vez la más resistente, aunque para comprobarlo pues duela. Comprende las siguientes partes: el cerebro, que es la parte, digamos, fundamental. En él se encuentra la corteza cerebral, es lo que también se llama sustancia gris del cerebro. ¿Qué es la sustancia gris? Pues está constituido principalmente por los cuerpos celulares o somas de las neuronas. Es donde se lleva a cabo toda la conciencia y todo lo que nos hace ser humanos, el pensamiento, la capacidad de abstracción, la capacidad de leer, de pensar, de hablar, de tener ideas, etc. ¿De acuerdo? Luego tenemos el cerebelo, también llamado metencéfalo, que controla los movimientos aprendidos, tales como andar, montar en bicicleta, etc. Y el bulbo raquídeo, también llamado mielencéfalo, que es el encargado de controlar el funcionamiento de nuestros órganos, el latido del corazón, el ritmo respiratorio, la presión arterial, todas estas cosas que se hacen de forma involuntaria. A su vez, el cerebro está formado por tres partes: el telencéfalo, que está formado por los dos hemisferios cerebrales y tiene la capacidad de controlar los movimientos, recoger la información de sentidos, almacenar recuerdos, elaborar respuestas complejas, etcétera, etcétera. Es todo lo que nos hace tener el pensamiento estrictamente humano. El diencéfalo, situado más o menos hacia el centro del cerebro, se corresponde con lo que se llama el tálamo, que controla el sistema hormonal y nuestros instintos más básicos, como el hambre, la sed, los instintos sexuales, el sueño, o los sentimientos. Todo eso se origina ahí y desde ahí tienen que llegar a la corteza, donde se modulan y se hacen conscientes todos estos sentimientos. Y el mesencéfalo, compuesto por encima del bulbo raquídeo, formado por cuatro eminencias, esto es lo de menos, donde interviene pues, los reflejos oculares, auditivos, motores, etc. Vale. El diencéfalo y el mesencéfalo, junto con otras estructuras del telencéfalo situadas en el centro del telencéfalo, constituyen lo que se llama el sistema límbico, que es el encargado de la memoria, las emociones, la atención y el aprendizaje. Es muy importante esta parte del encéfalo. En este corte de un cerebro real podemos ver las diferentes partes. Tenemos el cerebro con el telencéfalo, que sería todo esto que se ve aquí, todo esto que estoy señalando. Luego tendríamos el diencéfalo, que sería la parte central, toda esta parte, y el mesencéfalo, que sería esta parte de aquí abajo. Aquí tendríamos el bulbo raquídeo, pues toda esta parte de aquí sería el mesencéfalo. Y luego tenemos las otras dos, que sería el cerebelo o metencéfalo y el bulbo raquídeo o mielencéfalo.
Esta parte que se ve aquí así más clara es lo que se llama el cuerpo calloso, que son las fibras que conectan los dos hemisferios cerebrales, ¿eh? Y toda esta parte, junto con estructuras que hay aquí en el interior del telencéfalo, es lo que hemos llamado el sistema límbico, donde surgen nuestros sentimientos, nuestros instintos, un montón de cosas. Entonces de aquí todo eso surge, se lleva a la corteza cerebral, donde se modula y se elaboran las conductas. Aquí tenemos un dibujo donde se ven las fisuras, lóbulos y circunvoluciones del cerebro. De acuerdo, el telencéfalo está como arrugado porque no cabe en el cráneo, entonces es como si lo arrugáramos para que cupiese mejor. Se divide en una serie de lóbulos, que son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, los dos lóbulos temporales, uno a cada lado, y el lóbulo occipital. Esto es la parte de la nuca y esto es la parte de la frente. Luego tiene una serie de fisuras, es decir, de hundimientos, y una serie de circunvoluciones, es decir, de engrosamientos, fruto de ese arrugamiento. Y la corteza cerebral, que es toda la superficie, junto con otros núcleos que hay en el interior del telencéfalo, otros núcleos de neuronas, pues es lo que nos hacen interpretar la información, elaborar respuestas. Pasamos a la médula espinal. Está formada por un conjunto de cuerpos neuronales que actúan como centros de control involuntarios. Esto constituye la sustancia gris de la médula. Estos cuerpos están rodeados por fibras nerviosas que llevan o traen impulsos desde el encéfalo o los receptores a los órganos efectores. Es lo que se llama la sustancia blanca. Lo vemos aquí, la sustancia gris en color y la sustancia blanca rodeando la sustancia gris. ¿De acuerdo? Recordamos que la sustancia gris está constituida por los cuerpos celulares o los somas. Es donde se integra la información y se elaboran las respuestas. En este caso, en el caso de la médula, estas respuestas serán involuntarias, pero lo iremos viendo. Bueno, aquí tenemos un mayor detalle de la médula con los, a ver si lo digo bien, por dentro de las vértebras, y entre vértebra y vértebra es de donde nacen los nervios, que los veremos ahora después, constituyendo el sistema nervioso periférico. Vale, hablamos ya del sistema nervioso periférico. Consta de nervios y ganglios. Los nervios son fibras de axones, principalmente fibras neuronales que van o vienen hacia o desde el sistema nervioso central, hacia o desde la periferia. Y los ganglios son agrupaciones de cuerpos neuronales, y de esos ganglios pues salen los axones o las prolongaciones dendríticas. Los nervios y ganglios conectan los centros de control con los órganos receptores de estímulos y con los órganos motores. Aquí tenemos el sistema nervioso central. Dependiendo de dónde salgan los nervios, se llaman nervios craneales o nervios espinales, si proceden directamente del cráneo o proceden de la médula espinal. Según su funcionamiento o cómo funcionan, pues tenemos el sistema nervioso somático, que controla el movimiento corporal y es voluntario, o el sistema nervioso vegetativo autónomo, que controla las funciones básicas y es involuntario. No nos damos cuenta de que actúa. Y en los nervios, según sea la función de las fibras que llevan, pues vamos a tener que los que llevan la información pues son nervios sensitivos, los que llevan las órdenes hacia los efectores son nervios motores, y los nervios sensitivos salen por la parte dorsal, es decir, la parte hacia la espalda de la columna vertebral, y los nervios motores pues parten de la parte ventral, es decir, de la parte que está hacia adelante de la columna vertebral. Normalmente las fibras sensitivas y motoras, una vez que han abandonado la médula espinal, se juntan formando un único nervio que tiene las dos direcciones, vías sensitivas y vías motoras, en el mismo nervio. Bueno, los nervios craneales pues son los que salen del encéfalo,
Pues tenemos aquí los nombres, también los tenéis en la página 363 del libro: el nervio olfatorio, el óptico, el trigémino, hay uno que se llama el vago, sin embargo hace muchísimas cosas, etcétera. Lo veis aquí o lo veis en el libro, los nombres que tenéis. Y los nervios raquídeos, que son los que salen desde la médula espinal, pues tenemos nervios cervicales, nervios torácicos, lumbares y nervios sacros. Una vez que el nervio sale de la columna vertebral, pues tiene un ganglio, que es una agrupación de neuronas. Normalmente son ganglios sensitivos, pero también hay otros nervios, los del sistema nervioso autónomo, que tienen también una serie de ganglios, lo que hace que los nervios en sí pues tengan una rama preganglionar y una rama postganglionar. Recordamos estos, los ganglios nerviosos, no hay que confundirlos con los ganglios linfáticos. Son un conjunto de cuerpos neuronales que se encuentran intercalados en los nervios y actúan como centros menores de control de estímulo y respuesta. Siempre que hay una agrupación de neuronas que se pasan la información unas a otras, pues ahí es un centro de control. Si hay pocas neuronas, pues ese control es pequeño, y si hay muchas neuronas, pues ese control es mucho mayor. Y decíamos que según su función pues tenemos el sistema nervioso autónomo o vegetativo. El sistema nervioso autónomo, que está constituido por nervios, una serie de nervios y ganglios que lo que hacen es controlar nuestros órganos, junto con el bulbo raquídeo, todas aquellas funciones que no hacemos de forma voluntaria, que hacemos de forma inconsciente, como la respiración, el latido cardíaco, etc. Es un sistema doble que está constituido por lo que se llama el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático se encarga de activar al organismo. Se produce sobre todo cuando hay momentos de estrés, de ansiedad, es decir, de peligro, pues entonces el sistema simpático es el que actúa. Y el sistema parasimpático es al contrario. Cuando hay relajación, cuando tenemos modorra, pues actúa el sistema parasimpático. Y aquí tenéis un esquema un poquito más elaborado del que tenéis en el libro, en la página 365, sobre lo que hace el sistema parasimpático y el sistema simpático. Por ejemplo, el sistema simpático dilata la pupila porque en momentos de peligro hace falta mucha visión, inhibe la salivación, relaja los bronquios para que entre más aire, acelera el ritmo cardíaco, etc. Mientras que el sistema parasimpático pues hace funciones contrarias para cuando uno está relajado o tiene que comer, es decir, no existen situaciones de estrés ni de peligro. Bueno, luego, ¿cómo son los actos que puede realizar una persona? Pues pueden ser actos voluntarios o actos reflejos. Bien, ¿cuándo es un acto voluntario? Si interviene la corteza cerebral para su elaboración, es decir, se piensa en hacer ese acto, por ejemplo, mover un brazo, por ejemplo, hablar. Un acto es involuntario si no interviene la corteza cerebral para su elaboración. Es decir, podemos hacer actos de los que no somos conscientes de que lo vamos a hacer o de que los hemos hecho. Los actos involuntarios más sencillos son los que llamamos actos reflejos, que se producen normalmente a nivel de la médula. Aquí tenemos un esquema. Si una persona se quema, pues la información llega a la médula e inmediatamente parte una orden para que se retire el brazo. Naturalmente, a la vez, pues desde la médula sigue la información hacia arriba para que cuando llegue a la corteza seamos conscientes de que nos hemos quemado. Pero el acto reflejo, que tiene pues una neurona sensitiva, que son los azules, una neurona de asociación dentro de la médula, y neuronas motoras, que son las rojas, pues intervienen muy poquitos elementos para hacer este acto reflejo. Y los actos voluntarios son los que interviene la corteza cerebral y pensamos, por decirlo así, en hacerlos o no. Por ejemplo, pues tenemos el estímulo, que es el niño llorando, entonces llega al cerebro, a la corteza cerebral, donde se
elabora una respuesta, se elabora una orden, y esa orden pues hace que esta persona se vuelva hacia donde está el estímulo, que es una respuesta voluntaria, ¿de acuerdo? Entonces, si interviene la corteza cerebral, pues es voluntaria, si no, las respuestas son involuntarias. Vamos a ver cómo se elabora una respuesta compleja, como es leer una palabra y decir esa palabra en voz alta. Entonces, para ello interviene una serie de lo que se llaman circuitos cerebrales y una serie de áreas de la corteza que intervienen para pronunciar, en este caso, una palabra escrita. Bien, aquí tenemos lo que es el encéfalo, el cerebro más bien dicho, donde tenemos pues las diferentes áreas. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo leo, o uno de nosotros lee una palabra, por ejemplo, esta palabra, que tiene una serie de letras. Bien, ¿qué es lo que va ocurriendo? Pues que estos signos que hemos visto entran por los ojos y llegan al área visual primaria que está justo detrás en la nuca. Allí es donde se forma la imagen, por decirlo así. Y se establece un camino de información donde llega a la circunvolución angular, donde esta palabra se asocia con un objeto, en este caso pues una llave de abrir una puerta, porque puede ser una llave de judo, pero no, en este caso lo asociamos aquí. En el área de Wernicke, que está en el lado izquierdo de la corteza cerebral, se le da un significado concreto. En el área de Broca se asocia a una palabra, en este caso llave. Entonces ya tenemos un significado, una palabra, y el área de Broca es la que manda la información a la corteza motriz para que envíe una serie de órdenes a la boca y a la garganta para que podamos pronunciar esta palabra, llave. Entonces, fijaos el camino que hace la información dentro del encéfalo, dentro de la corteza cerebral, para una simple palabra poder pronunciar, una simple palabra escrita poder pronunciarla. Y ya para terminar, pues de vuestro libro hemos puesto de la página 362, pues cómo ha ido evolucionando lo que es el sistema nervioso invertebrado, desde los peces en que el cerebro es minúsculo hasta los mamíferos en que el cerebro forma la mayor parte. Y con esto terminamos este tercer vídeo del tema 11, el segundo vídeo de la integración nerviosa.